Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 10 de agosto de 2026, en cuya primera parte vamos a rescatar parte de una entrevista testimonio emitida en 2019 con el sacerdote navarro y gran fan de Radio María, padre Diego Jiménez Salinas. Luego vendrán las jotas de Elena LH y, para terminar, nuestro experto en tradiciones, costumbres e historia de Navarra, Fernando Gualde, nos hablará de los picaportes, esos instrumentos de hierro que se usan para llamar a la puerta, sobre todo en los pueblos, aunque algunos hay también en ciudad. No se lo pierdan, empezamos. Dime por qué yo, que un día te dejé, me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe. El padre Diego Jiménez Salinas es sacerdote, gran fan de Radio María, donde ha dirigido los programas Maestro, Enséñanos a orar y algunas ediciones del Dios de cada día. Le hemos pedido que nos acompañe esta noche para que comparta con nosotros sus vivencias y experiencias como sacerdote navarro que sirve en la diócesis de Navarra y que lo haga de una forma sincera, personal e íntima, como yo creo que ayuda el clima de estas horas de silencio y de la madrugada. Padre Diego Jiménez Salinas, un placer tenerlo con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Es un placer estar aquí contigo. Además que me enseñaste tanto cuando empecé de voluntario en Radio María. Me enseñaste muchísimo tú, me enseñó también, me apadrinó muchísimo, me enseñó muchísimo el padre Iraburu, que todavía viven ahí sus conferencias que tanto bien hacen. Sí, exactamente. Portador de la fe, pero fuiste fiel a tu corazón. Usted es uno de los dos últimos sacerdotes que ordenó el cardenal Fernando Sebastián cuando aún era arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. ¿Qué recuerdos guarda de él? Bueno, veo que has estudiado muy bien, efectivamente. Yo fui de los dos últimos sacerdotes que ordenó don Fernando Sebastián Aguilar. Sí, me acuerdo muchísimo. Bueno, pues me acuerdo muchísimo de todo. Era una convivencia, pues aquello muy íntima, porque acudía bastante, acudía mucho al seminario y pues se le veía pues tal y como él era, un hombre pues de grandes miras, un gran teólogo, gran intelectual. Siempre antes de la convivencia, de las risas, después le gustaba siempre un rato de charla, un rato de formación, de charla, algún tema, y eso lo tenía adentro, no le costaba, no traía nunca así grandes conferencias preparadas, pero siempre ese rato de confidencialidad, de formación, se le veía que era una persona, de una altura teológica y impresionante. Preocupado por sus seminaristas, ¿verdad? Le preocupaba, tenía en el corazón la iglesia, el momento de la iglesia que se vivía, lo que él había vivido, lo que se vivía en ese momento, lo que se avecinaba, tenía un hombre también con una clarividencia y un don de profecía. En ese sentido yo creo que don Fernando Sebastián era un hombre de iglesia y tenía en el corazón la iglesia y el momento en su relación con la sociedad, con la política, con la cultura. Era un hombre muy de mezclar la fe con la razón, ¿no? Sí, la fe, la cultura. Sí, por supuesto. Uh-huh. La fe, la cultura, el momento en que se vive, como decían los teólogos alemanes, era un eclesiástico de Biblia y periódico, ¿no? Y es verdad, sí. Bueno, padre, ¿usted se ordenó en qué año exactamente? Mira, en el 2006. 2006. Bueno, ¿cuál es su experiencia global de estos años como sacerdote? ¿Qué balance personal haría? ¿Es un camino que merece la pena? Claro que sí. Ha sido un camino de seguimiento del Señor. Siempre en ese camino el Señor siempre pues te va purificando, vas madurando, vas descubriendo cosas nuevas. Es un camino inagotable, es un camino muchas veces insospechado, es un camino, un camino
con una gran, no sé, la verdad que seguir al Señor pues es algo que impresionante, impresionante las cosas que he descubierto, las cosas un camino verdaderamente que, no sé, el Señor es algo fascinante. Vivo muy sobrecogido por el misterio de Cristo y siempre lo he vivido así, de las circunstancias que nos han tocado en estos años, que me han tocado. Siempre el misterio de Cristo, el misterio también de la sociedad a la que me ha tocado servir, al pueblo de Dios, y lo he vivido así, un tiempo sí, ha sido... ¿Cómo se vive uno cuando uno se levanta por las mañanas y dice, soy sacerdote de Dios, instrumento de la gracia de Dios? Es impresionante, ¿no? Mira, pues ese pensamiento seguro que me ayuda muchísimo, lo aplicaré. Bueno, la vida rutinaria pues también te lleva a tener pues unas rutinas saludables de oración, unas rutinas saludables de vida en el espíritu, bueno, pues porque también vives de eso, ¿no? Eso no es un adorno, no es una cosita, un adorno, es que vives de eso, vives del espíritu, vives de una amistad íntima con Cristo sacerdote, con Cristo pastor, con Cristo cabeza, y eso, no sé, no es una cosita, una poesía, una cosita, no, es algo que se vive de una forma, sí, al principio del día, ofreciéndoselo también al Señor, viendo con tranquilidad, con serenidad que puedes hacer y qué tienes que atender. No sé, de verdad, es que es muy importante también serenarse, definir lo urgente, lo importante, lo necesario, ya desde la noche anterior, es que eso tiene que estar muy... En anteriores ocasiones también, pues eso se ve en la vida de los curas, pues que hay muchos sitios donde acudir, estamos menos sacerdotes, especialmente, pues bueno, es algo que también que ha marcado mucho estos años míos de ministerio, ¿no? Ver no descalabro, pero sí descenso muy acusado, muy robusto, muy fuerte, pues de las vocaciones, de las ¿no? vocaciones y del clero, efectivamente, el clero, especialmente, pues del clero de los pueblos, el clero rural, tradicional. Y entonces, pues estos años míos de sacerdocio también han venido muy marcados, pues por esas nuevas realidades, pues un cura que tenga que atender pues 2 pueblos, que tampoco que hay que coger varias veces el coche, que tampoco que llegue, bueno, sí, y no solo me ha tocado en la situación de ahora, sino en otras situaciones, bueno, es algo relativamente novedoso en la vivencia de fe aquí en Navarra, una sociedad que es que aquí en Navarra sí, porque hasta hace no mucho, bueno, no sé cuántos años, pero antes, en tiempos igual de nuestros padres, cada pueblo igual tenía su sacerdote, había bastantes Bueno, el tipo de sacerdotes. nuestros padres ya hasta hace pocos años, vamos. Navarra era, bueno, por así decirlo, Navarra era una tierra religiosa, es que Navarra era un campanario gigante y la sociedad se movía en un humus religioso y un humus... Yo también, siendo todavía algo joven, bueno, adulto joven, pues 43 años, el ambiente cristiano que yo viví, pues de todos los chicos y chicas, las eucaristías, las parroquias, era algo del 100%, el 100%. En los hermanos maristas, todos los chicos y chicas, todos íbamos a las eucaristías, a nuestras parroquias, un tiempo de una vivencia y de muchísimos sacerdotes en Pamplona, por supuesto, eso es así, y en los pueblos me acuerdo muchísimo que iba un religioso, más el misionero del pueblo, más el párroco que estaba ahí de párroco. Bueno, era una sociedad con muchísimos sacerdotes, una sociedad, incluso se puede decir una sociedad clerical, porque Sí. y eso vamos, no en los tiempos de María Castaña, en los tiempos de la polca, sino que hasta hace poco Navarra ha sido, bueno, estamos aquí tan a gusto en este lugar, que este mismo lugar fue el segundo seminario de la cristiandad, o sea, el primero el de Cracovia, Sí. Cracovia en Polonia, Sí. y el segundo era el de Pamplona, y con Monseñor Olaechea, venía el cardenal Antoniuti, esto fueron palabras, aquí por ejemplo, me acuerdo cuando éramos seminaristas, nos tocaba pues limpiar las salas donde era los dentistas, aquí había dentistas, había también establos de vacas, había... Sí, efectivamente. Sí. Bueno, que son tiempos de cambio, ¿verdad? Sí, efectivamente, bueno, cambio, sí, ya está, sí, eso es. Bien, existe en la calle la expresión vivir como un cura, ¿verdad? Que viene a significar vivir muy bien. Ciertamente es una expresión tomada quizá pues de lo que hablamos, ¿no? De hace unos años, cuando había muchos sacerdotes y sobre todo en el medio rural el sacerdote quizá no tenía más trabajo
trabajo que dar la misa diaria, visitar a sus fieles, hacer alguna confesión y no mucho más. Pero hoy en día las cosas, como estamos comentando, han cambiado y los curas, además de ser escasos, precisamente por eso también tienen bastante trabajo y además cobran un sueldo mucho más que modesto, ¿no? ¿Cómo es la vida de un cura hoy en día? ¿Qué compensaciones tiene, dado que hablamos de ese mucho trabajo y poquito dinero, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, claro, lo de vivir como un cura, efectivamente, es que de eso se trata. Si yo vivo, pues yo qué sé, pues como una churrera o vivo como un, pues es que eso no puede ser. Hay que vivir como lo que es o esto hace aguas por todos los lados. Muchísimas defecciones de sacerdotes y muchísimos problemas que ha habido con curas y, bueno, de todo, pues ha habido, el problema es que uno no vive lo que tiene que vivir, uno no vive lo que es, no vive su consagración, no vive su amistad con el Señor, y cuando pierdes eso, pues es que eres una vaca sin cencerro. Eso es así. Perdóname que te hable tan embrutecido, es que Sí. estoy vivo del campo, vengo del campo. Y es verdad, pues un sacerdote que no tenga esa vivencia adentro, pues mira, es que es una vaca sin cencerro. O sea, un cura que no viva como un cura, que viva como un, yo qué sé, que viva, no sé, como un, da igual, incluso con oficios nobles, como un profesor, pues no, tampoco es un profesor, aunque haga de profesor a veces. Ujú. Que viva como un ingeniero, un arquitecto, pues a veces también tiene que hacer de ingeniero, de arquitecto, pero no es eso. Decía José María García La Higuera, que por cierto es natural navarro, aquí nació en Fitero, ya todo sacerdote, solo sacerdote, y nada más que sacerdote. Y el corazón del sacerdote, pues no sé, pues vivir muy unido, vivir muy unido al Señor. Y es que si no, de verdad, no veo que veo que todo es. Y bueno, la vida del cura, antes también aquí, el clero navarro también se ha distinguido en ser muy laborioso. El clero navarro, muy laborioso, muy laborioso, haciendo cooperativas agrícolas, sociedades, asociaciones, el cooperativismo, entidades culturales, asociaciones de tiempo libre. De todo, de todo. Es que pasas por los pueblos, por todo, asociaciones, cooperativas que han organizado muchísimos curas, cooperativas vinícolas, agrarias, mm, asociaciones también de fomento del trabajo de los jóvenes, asociaciones de tiempo libre. El clero navarro era muy abundante, porque era abundantísimo, pero mi experiencia es que era y es muy trabajador, muy trabajador. Esa es la. Ujú. Pues nos alegramos. Bien, de todas formas, ¿ser cura es fácil o es difícil? Y más en esta sociedad alejada de Dios, ¿no? Bueno, claro, hombre, yo llevo un producto pues que hoy no está de moda, pero bueno, también me consuela mucho que la vivencia cristiana, un matrimonio que viva lo que tenga que vivir como matrimonio, ojo, ojo, o sea, que todos son vivencias y que no sé, que parten del corazón del Señor, y, y vivirlo así. Es verdad que hay muchas maneras de sufrir, Miguel Ángel, eso es Ujú. así, hay muchas maneras de sufrir. Ujú. Lo nuestro no es, pues voy a ser un cura y no voy a sufrir, o voy a, ¿no? La algofobia que dice en Rivera Iraburu, ¿no? El terror a sufrir que hay hoy en día. Bueno, es que entonces ni te puedes casar porque eso lleva muchísimo sufrimiento, ni puedes ser cura porque eso también lleva muchísimo sufrimiento, ni puedes amar ni vas a ser feliz porque solo se es feliz amando y el que ama sufre. Eso es así, eso es así. Ahora bien, yo veo que leyendo los santos evangelios, que soy un enamorado de los evangelios, pues me gusta mucho ver cómo sufre el Señor, ¿no? Con esa paciencia, esa serenidad, ese, sí, por la salvación temporal, eterna, el bien temporal, eterno, lo que, no sé, yo creo que no es dejar de sufrir, sino sufrirlo en el corazón del Señor y en el corazón de María. Eso sí que veo, y entonces sí que se sufre, hombre, por Dios, ves en pocos años ves los libros parroquiales, no solo los de mis parroquias, sino los de casi todas las parroquias de Navarra, pues confirmaciones, el 100%, bodas, que aquello era bodas, confirmaciones, bautizos, ves los libros sacramentales y es verdaderamente, bueno, aquello era, y hoy en día pues son casi pírricos. Bueno, bodas sigue habiendo, pero no tiene ni comparación. Ordenaciones sacerdotales, bueno, es que es casi ya, bueno, es que salen los periódicos, salen los diarios, y antes pues bueno, no era el caso. Sí que se sufre porque bueno, es que, oye, es que Navarra está dando la espalda a Dios, es que hay que sufrir un poquito por eso, ¿no? Es que eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Está dando la espalda a Jesús, a su corazón, al amor de Cristo.
Y no sé, es que si no sufres por eso, pues no sé, chico, no sé. ¿Cuál cree usted que son los mayores gozos y las mayores tristezas o peligros para un sacerdote? Se intenta, ¿no?, que los gozos pues que sean los gozos del Señor y bueno, porque también se descubren muchas sorpresas, ¿no? Pues personas también pues que sí, que continúan en el camino del seguimiento de Jesús, a pesar de todos los inconvenientes, son pequeños milagros con patas, ¿no? Y lo tenemos que ver así, son pequeños milagros con patas y grandes milagros también que he visto, ¿eh? El Señor también me ha dado ser testigo de cosas potentes, de cosas fuertes, de cosas de saber que el Señor está vivo, que el Evangelio no es un cuentecito y que no es un Jesucito, un Tamagotchi que está por ahí, ¿no? Que está resucitado, que tiene poder. Y eso da mucha esperanza, da mucha esperanza. Yo creo que es la única esperanza, la gran esperanza. Existe un peligro para los fieles, a mí me parece, y es considerar que el sacerdote es una especie de Superman, ¿no? Que casi es más divino que humano, Bueno, ¿no? eso tú porque, perdón Miguel Ángel, que te tuteo, pero eso tú porque eres muy bueno, pero bueno, normalmente también Navarra tiene muchos ambientes, muchos tipos de gente, muchos tipos de... Y bueno, hay muchas veces es al revés, a veces cuesta más que alguien se diga, oye, sí, que soy Diego, que soy tu amigo, soy tu hermano, te acompaño, pero es que soy sacerdote. Entonces muchas veces también el paso al revés también veo que cuesta mucho a veces, ¿no? Porque eso, o a lo mejor también en el pueblo que convivimos tanto, claro, me ven bajar la basura en zapatillas, bueno, intento mantener el decoro, pero es que claro, es una convivencia tan estrecha, ¿no? me ven que vengo de correr, de hacer de ejercicio, que vengo con el pantalón, el chándal, todo. Y entonces hay veces que una convivencia a veces el paso, ¿no?, de la fe. Bueno, luego también puede pasar al revés, ¿no? Personas que vivan un estadio de fe y de que se asombren que estoy en la Javierada y me como un bocadillo de chistorra, la chistorra navarra, pues un embutido de la tierra, o que terminamos de comer en algún sitio y yo qué sé, y si es temple y es ambiente y las circunstancias lo dan, pues me tomo un pacharán, una bebida hermosísima de esta tierra con arañones de la tierra. Y digo, ahí va, pues no sabía que los curas bebíais pacharán. Pues chico, pues que yo he nacido aquí, mis padres son de aquí, me he cultivado en Pamplona, mi padre se llama Pachi y hace pacharán casero, pero que no he venido de Marte ahí en un, ¿no?, ego sum veritas. Pero quería decir eso, que a veces se tiene esa concepción de los hay de todo, sacerdotes hay las como dos una especie cosas. de sobrehumanos, ¿no? Hay las dos cosas. Sí, Sí, hay ¿no? algunos demasiado humanos se pasan y otros sobrehumanos. Sí, pero bueno, se dan las dos experiencias. Lo mejor es vivir las cosas unido al Señor con naturalidad, porque si no, sobre todo en el pueblo, es que no harías nada, claro, si te tienen que llevar ahí todo el día en un pedestal, como yo que sé, tipo Pío XII ahí, ¿no? Pues digamos que tampoco... Sí, las dos cosas son ciertas, Miguel Ángel. Padre Diego Jiménez, se nos va el tiempo, estaríamos muchísimo sí, es verdad, sí. Hablando es que a esta hora de la noche se está tan a gusto. Sí, verdad, está a gusto. Hasta ahora, además eres una persona de buen trato, buen trato, Miguel Ángel. Bueno, pues nada, don Diego Jiménez Salinas, buen amigo de Radio María, donde ha dirigido 2 programas. Gracias por ayudarnos a este pretendido acercamiento humano a la figura del sacerdote, contándonos su propia experiencia sacerdotal. Gracias por su visita y muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. La bendición del Señor para todos tus oyentes, para todo Radio María. Muchas gracias, adiós. Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra@radiomaria.es. Escuchen en Radio María Navarra, con Miguel Ángel Irigaray. Patrón de los cadreitanos, eres San Miguel, bendito, patrón de los te retamos, con la J te retamos, eres a mí.
Elena DH, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Miguel Ángel, y a todos los oyentes? Muy buenas noches. Pues qué alegría, pues estamos ya a 10 de agosto, ¿no? Va empezando el verano. Bueno, no sé si el verano se extiende, si no se extingue, o qué es lo que pasa con el verano. Ya no. Pedimos perdón y perdone las molestias a los oyentes de Radio María, que en esta ocasión estamos comunicados por teléfono. Es que hay una tormenta enorme y entonces no hay forma humana. Entonces, Bueno, sea como fuere, la verdad es que, Elena, no nos fallas nunca y aquí estamos una vez más con la sección de Jotas. ¿Qué es lo que hemos escuchado? de J, porque hemos escuchado a Olga Ruiz, que el día pasado, a finales después de las fiestas de San Fermín, llegan las de Cabreita, dedicadas a San Miguel. Y como bien expresaba la señora alcaldesa de Cabreita, doña Berta Pejenaute, son las fiestas primeras de la Ribera y después los Sanfermines, y eso es mucha responsabilidad. Y en un ambiente pues bien majo, se tiraron las fiestas y como tal, Olga Ruiz, la jotera hermosa, Ribera, lozana y siempre valiente, digo valiente porque tiene siempre carácter y personalidad, pues aquí interpretó la jota dedicada a San Miguel con mucho carácter y mucha Muy bonita, muy bonita. Sí, es muy bonita, sí. Y bueno, pues también hay que recordar Tudelas fiestas, las tipas de Tudela que fueron dedicadas a Santa Ana, como todos los oyentes recordarán. También se celebra a finales del mes de julio, una gozada, mucha emoción. En la procesión María Herrera, Sandra Miranda, Alex Espinosa, Soraya Castellano, Iñaki Martínez, Taramuro, Cristina Miramón y este grupo Voces Riveras, que luego escucharemos algunas de sus canciones, interpretadas, compuestas por Diego Urmeneta, Soraya Castellano, Sandra Miranda, Carolina Milagro, y la verdad es que fueron unos días muy bonitos, según nos contaba Soraya Castellano. Interpretaron pues en el pañuelo que dedican a la reja de la ventana de Santana, sobremesas, Día de la Merindad, un bermujotero histórico que también protagonizaron el día 28 de abril, de julio, quiero decir, mejor dicho, y esto también las pruebas de Jotas de Julia Arpón y de la Semana González Saintaja también estuvieron actuando. Fue una maravilla. Y esto fue en Tudela, porque también nosotras, Ana Mari y Elena LH, pues estuvimos actuando en la residencia de Gel de aquí de Pamplona, en la residencia de Santa Cita el día 7 de agosto, y fue maravillosa. Estuvimos muy a gusto en la residencia de Santa Cita, y luego pues ya sabes, el vino rosado Pinopalte y todo eso. Y bueno, también hay que recordar, porque ahora vamos a escuchar al grupo Voces Riveras, pero hay que recordar los numerosos grupos folclóricos y bueno, los voy leyendo. Estuvo el grupo Sabor Navarro en la inauguración de un supermercado Acovirán en Lumbier, regentado por César Redín Aristo y Ana María Ruiz Gada. Alegría Rivera estuvo en Santa Cara, Raúl Palacios Paulantón y Martín Cía en la sobremesa del restaurante en Zaragoza, Voces Riveras en Pasaya Ripuzcoa. Y en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, El Lardero y Barrio de San Fermín en Cortes, Navarra. Alberto Gurrea en el restaurante Cabo de Pamplona. Voces del Ebro en Ojacastro, La Rioja. Voces Navarras en Las Artes, Ripuzcoa. Y en San Fermín de los Navarros en Madrid. Claudia González y su hermana Sandra con Julia Arpón en el Hogar Navarro de Bilbao. Y Miguel Auría con ellos de Carcastillo. Esto fue en los días de San Fermín en el Hogar Navarro de Bilbao. ¿Y qué te parece si escuchamos la canción? Creo que se titula Viva. La canción se titula Pella la Jota. Pues me parece estupendo, fenomenal. Me la envió Soraya Castellano con mucha gracia y salero, y la verdad es que le agradezco un montón. Y digo, hombre, pues mira, esto es una versión del grupo Voces Riveras. Esto lo ha interpretado el grupo Alma Navarra en aquellos tiempos y bueno, han recuperado estos himnos de las peñas de Tudela. Y si no, la tienes por ahí, ¿verdad? Pues estupendo, vamos a escucharlo, venga, va.
Bueno, Elena, vamos a escuchar más grupos que estaban actuando. ¿Qué nos cuentas? Sí, también hubo jornadas de las 11 denominaciones en Moldavia. Voces Ávaras estuvo en un evento privado del restaurante Europa de Pamplona. La Escuela de Jotas de Arguedas y Fitero en Movimiento Ultrella en Arguedas. Alegría Rivera, el Día de la Patrona. Fiestas de Ablitas. Voces del Ebro, Robeano, La Rioja. La Rioja. Rondalla Centinela de Corella, misa acompañada del Hogar Navarro de Santander. Olga Ruiz, como hemos escuchado, la Jota San Miguel, procesión de Cadreita. Estapa Navarra en Carcastillo. La Escuela de Jotas de La Rioja, misa riojana 28 de julio, la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Jotas Navarras en Ubago, voces navarras en el Lar Gallego. La Ribera canta en Aguilar de Codet, la Escuela de Jotas Camino Martínez en la Piña La Teba de Tudela. Y voces riberas en Calahorra, Estazo Navarra en Gallipienso, raíces riberas en Cadreita. Voces riberas envían a la Escuela de Jotas de La Raga en el Día de la Vaca Brava en La Raga. La Escuela de Jotas Raimundo Lanás, el grupo de Jotas Camino Martínez, Tudela canta y todo esto en las fiestas de Tudela. Qué bonito, ¿verdad? ¿Te ha gustado la interpretación del grupo Voces Riberas? Ha quedado bien, ¿verdad? Luego también la Ribera canta en Mendaro Guipúzcoa, Estropa Navarro la Sagutía, Orgullo Navarro Lanzador el Jogón de Tallo, Puente de la Reina, Etapa Navarra de Elizondo. Ah, mira, luego hablamos de Elizondo, sí, Voces Navarra que estuvo en Irún, la Escuela de Jotas de Ciquero, ronda de Jotas por los bares en Fiesta de la Juventud en Pitero, la Semana de que explicó de la Residencia de Vergel, Rondalla Vila Urban, también que ya recordamos dar fiestas de Estella, también estuvo Naroa Oteiza, Orgullo Navarro que estuvo actuando en Estella, también Ana Duarte cantó una jota antes del correte en Estella, la Ribera canta Estapa Navarra, acordes navarros y voces del Ebro en Vitoria, que hace poco se han celebrado las fiestas de Vitoria-Gasteiz, organizadas dedicadas a la Virgen Blanca. Y luego también la Escuela de Jotas de Vitoria también realizó una ronda de jotas, acordes navarros, en Arguedas, Voces Riberas en Lodosta, Escuela de Jotas de Arguedas cantó a San Esteban, que luego también en otro momento lo escucharemos. Capa Navarra estuvo en Andotegui, en Álava, y Orgullo Navarro en Javier, en Fiestas del Pueblo de Javier. Voces del Ebro en Brieva de Cameros y Castroviejo, misa y actuación en La Rioja, la Ribera canta en La Rioja, Voces del Ebro, Lumbreras de Cameros, La Rioja, Rangún Palacio, Tirito Casillo, interpretaron la Jota de Vicente del Club, Alegría Rivera Misa Navarra, la Escuela de Jotas de Pustillana, la Jota Profesional Santos Justo y Pastor, y luego también hace poco estuvieron el grupo Estampa Navarra, estuvo actuando en Carcastillo, y también hubo una chica que cantó, María, que cantó una jota a la Virgen del Pópulo en San Martín de Un. Y los sepanotanos que cantaron también para finalizar este repaso con los Tenampas, en Milagro, no sé si en Milagro dónde es. Y bueno, hay que recordar, como decimos, la cita de Estella, la procesión, estuvo cantando en Aroa Oteiza, y luego también el festival que organiza en Tafalla, pero bueno, eso queda para más adelante, porque hay que recordar esto, el homenaje que se le tributó a triple celebración de bodas de oro de sacerdotes en Piraju. Y aquí la parte musical fue a cargo del músico añorbés José Luis Pizarraga y su sobrina Coro. Esto fue para las bodas de oro de sacerdotes agustinos recoletos, Pablo Panedas, Miguel Ángel Peralta y José Javier Lizarraga, el último natural de este pequeño pueblo de Valdisarbe. Una jornada muy bonita y me hizo ilusión y digo, hoy pues lo voy a recordar. Y así que hacemos una pausa y escuchamos a los gaiteros y banda de música El Recreo de Elizondo. Pues estupendo, me parece fenomenal, Pues es que nuestra amiga Isabel y otra amiga que tenemos que se llama Elvira, esto fue en fiestas de Elizondo, y digo, pues mira, qué bien me va a venir. Oye, mira, aquí tienes los gigantes y la banda de Andrés, dice fenomenal. ¿Te parece bien? Pues fenomenal, vamos a escuchar, venga. Vale, va.
Elena, vamos a seguir con temas de, bueno, porque ya estamos en la Virgen de Agosto, la Virgen de la Asunción, ¿verdad? Eso sí. Eso, cuando ya sabes que cuando por la Virgen de agosto pintan las uvas y por la de septiembre ya están maduras. Aunque este año nos comentaban en San Martín de Us que ha habido muchos problemas y que, claro, la vendimia han tenido que van a adelantarla, según indicaba en prensa. Pues en la Ribera Cintrúnigo y Podá ya están vendimiando y a San Martín de Us llegará pronto. Que Pues, casi que antes comenzaban en septiembre, pero bueno, ahora estamos en agosto hacia el 10, San Lorenzo, y luego también hay que recordar en Tajaya las fiestas y el Faltet. El día 8 de agosto pues tenemos el certamen de Jotas de Tajaya y con varios aquí participantes, Alex del Moral, Candela Moreno, Nayara Querro, Alejandro Espinosa, Oscar Tabalpa, Lucía Pereda, Laine Esparza y otras chicas como Claudia Rodríguez, Belta Ullate, en fin. Ya nos comentarán quiénes fueron los campeones y todo esto. Y bueno, hay que recordar también que estamos en fiestas de Tafalla el próximo día 14. Es el día del cohete, que le llaman aquí cohete, como el Falses, y hay además por la tarde de las Colinas Carotas de Tafalla, que dirige Carolina González, pues va a interpretar, va a hacer un recital precioso de jotas y espero también acudir con mi hermana Mari, y luego pues eso, pasando la tarde del día 14 de agosto, pues bien bonita. Y bueno, también hay que felicitar a los vecinos de Palser, que también comienzan las fiestas. Y bueno, también destacar pues a nuestros vecinos y amigos de Donostia San Sebastián, que están estos días ya también han comenzado las fiestas. Y hay que saludar a los navarros y navarras que descendientes de paisanos nuestros, los que en su día fueron a vivir y a trabajar a San Sebastián, a Biscut, y a todos ellos hay que enviarles un recuerdo. Y porque el otro día, mira, leía a Miguel Ángel en la quincena musical de Donosti de San Sebastián, en el Cursal, en el grandísimo Cursal, que Juan Diego Flores, que es un estupendísimo tenor peruano, con el pianista Vicenzo Escalera, ofreció pues obras de Verdi, Donizetti y de Agustín Pérez Soriano, el de Valtierra, el compositor de los de Rico. Y Sí, digo, sí. ay, qué pena no haber escuchado, no lo veo por redes sociales, a ver si alguna vez lo veo y lo podemos escuchar. Así que ya creo que no tenemos más tiempo. Bueno, hay que hacer el recuerdo a don Ángel Echeverría, el hombre que puso la primera piedra en Ruanda, recientemente fallecido, aquí en el hospital de Nemba. Qué gran labor este misionero navarro, como decía, que suele comentar ¿cómo se llama? Ángel Echauri. Los misioneros son la cara bonita de la iglesia, así que nuestro recuerdo y nuestro corazón siempre con don Ángel Echeverría y familia. Qué Y bien, como sí, llega sí. el eclipse, ¿te has comprado las gafas? Sí, ya dentro de 2 días tenemos el eclipse. Estamos encima, con el eclipse encima. Estamos con el eclipse de luna encima, así que yo ya tengo preparadas las gafas. A ver desde dónde lo vemos, desde Pamplona, desde casa, desde Lerín, desde Cárcar, desde la Ribera, desde Castejón, desde, no sé, de muchos lugares, desde Cascante. Así que, o sea, ya te has comprado las gafas, ¿no? Sí, yo ya tengo las gafas preparadas. Bueno. Vale, porque es bueno, hay que protegerse. Sí, Que si sí, no, hay que protegerse. Sí, en 22 segundos pierdes la vista. sí. No sé, yo no sé cómo vaya con todo, es un poco más serio, ¿no? Pero bueno, Sí. procuraremos disfrutarlo, a ver si no llueve o está nublado o a ver qué pasa. Dicen Así que va a estar nublado. Tienes por ahí la grabación del grupo de Escuela de Jotas de Maestra Marique, que dirige Carolina González, esa preciosísima interpretación y composición del maestro José Menéndez y de Baldomero Barón, que se titula Vísperas de la Asunción. Bueno, pues entonces vamos a escucharla. Vamos a escucharla, ¿no? Ujú. Sí, ya nos despedimos. Pues nada, te despedimos, Elena. Muy buenas noches. Hasta la próxima ocasión. Buenas noches. Hasta el último de mes. Venga, adiós. Feliz eclipse. Adiós, Elena. Adiós. Adiós. Miau, miau.
Manda tus preguntas y sugerencias a navarra@radiomaria.es. Navarra, Radio María. Miguel Ángel Irigaray. Fernando Ugalde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Ugalde, ya saben nuestros oyentes más habituales que es nuestro experto en historia, tradiciones, costumbres de Navarra, experto en etnografía, y hoy vienes para hablarnos de un elemento peculiar, ¿verdad?, de la etnografía, que es el picaporte. ¿Qué es eso del picaporte, Fernando? Bueno, el picaporte es lo que, en unas localidades se le llama así, picaporte, en otras, y de forma casi mayoritaria, diríamos aldaba, en otras llamador, pero para que entiendan nuestros oyentes, es ese elemento que hay en las puertas, sobre todo en los pueblos, aunque en las ciudades también quedan algunos, ese elemento de hierro que, sujeto por su parte superior, permite alzarlo y golpear con él en una pequeña maza de hierro que hay fija en la puerta y sirve para llamar, para llamar a la casa. Están llamando a la puerta, vete a abrirla, ¿no? Eso es. Eso lo sabemos porque has escuchado antes el ruido, el sonido del picaporte. Eso, de la aldaba, ¿has dicho? Sí, aldaba. O como les digo, llamador. O llamador, sí. El Sí. llamador sería el que más se ajusta a la función, ¿no? Sí, bueno, pero al final es lo mismo. Cuando alguien quiere algo de una casa, lo normal es acudir allí y en lugar de ponerse a gritar, no, coges y golpeas, pom, 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 pam, pam, pam. Y de esa manera, seguramente si estás en un pueblo, vas a conseguir que en el primer piso, en la ventana de la cocina, salga una señora a ver, ¿qué deseas? Sí. A ver qué es lo que quieres. Es curioso porque se ha sustituido todo eso por el portero automático que le llamamos actualmente, pero eso conlleva también una frialdad en cuanto a la interacción, ¿no? Es decir, que ya no sale la señora o el señor a la ventana a ver quién eres y se establece una primera comunicación, un primer intercambio normalmente siempre amable y alegre, sino que es como más frío ahora todo, ¿no? Sí, ahora pues van cambiando los tiempos, pero lo que sí es cierto es que aquello era un elemento, sigue siendo en muchos sitios, es de uso habitual todavía, pero era un elemento que es el que te permitía entablar una conversación, iniciar algo, ¿no? Yo, por ejemplo, te voy a contar un chascarrillo de mi casa. Yo sabes que soy de un pueblo del Pirineo Navarro, Isaba, y en Isaba antes se hablaba el vascuence roncalés, el euskara roncalés. Entonces, había un pastor en nuestra casa que escribió un día a su familia y les decía, oye, en la casa en la que estoy trabajando, gente muy maja, muy amable. Dice, la señora de la casa se deshace en atenderte bien. Dice, pero hay una cosa que nunca entiendo. No sé por qué. Dice, cuando llego a la noche a casa y llamo al picaporte, sale ella a la ventana, me ve y dice, mierda. Así, sí. Y claro, aquel hombre lo que no sabía es que mi abuela, cuando salía a la ventana, preguntaba, ¿Norda? ¿Quién es? Y él no entendía porque él era aragonés y no entendía eso y le parecía que decía lo otro. Decía, pues el caso es que después baja y te sonríe y es todo amable y... Claro, se pensaba que Se pensaba que le estaba echando un improperio. Exactamente. Bueno, pero ahora porque no entendía bien la lengua esa euskera. Exacto. Pero bueno, que sepamos que los picaportes son los que decoran buena parte de las puertas de nuestros pueblos, que detrás de ellos lo que hay siempre, en el 100% de los casos, pues una memoria, es decir, detrás de cada aldabonazo que han recibido, pues hay una intención, alguien que quiere preguntar algo, alguien que quiere contar algo, alguien que necesita algo, alguien que pide, alguien que... Entonces, bueno, pues detrás de cada una de esas piezas, pues hay ese patrimonio inmaterial y luego ha habido una mano que la ha agarrado y otra, y una generación y otra, porque muchos de ellos tienen siglos de antigüedad. Claro, es que es lo que te iba a preguntar, un picaporte puede tener una edad interesante, ¿no? Considerable. Sí. A ver, los más modernos que conocemos ahora y que la mayoría de nuestros oyentes enseguida van a poder identificar en su recuerdo es esa mano que coge una bola y golpea. Sí. Eso se llama mano de Fátima. Es una de las herencias que tenemos de los árabes, de la influencia de los árabes cuando invadieron la península, pues quedó la mano de Fátima. Se podría hacer todo un estudio sobre ese picaporte en concreto,
porque hay mano izquierda y hay mano derecha. Qué curioso. Hay mano con anillo y sin anillo. Hay mano con una puntilla en la manga o sin puntilla en la manga. Hay manos de diferentes tamaños, etcétera. Pero aparte de eso, hay otros picaportes que pueden tener, yo diría que siglos de antigüedad. Y ahí es donde se ve el arte del herrero en cada momento. Hay picaportes que son muy sencillos, algo realmente como si fuese un prisma alargado y punto. Hay otros que son zoomorfos, que tienen la cabeza de un animal. Hay otros que son curvos, precisamente para facilitar la fuerza del golpe. Es decir, hay una variedad de picaportes tanta como las posibilidades de imaginación que podía tener un herrero. ¿Y un picaporte, quién lo hace? ¿Un carpintero? ¿Un herrero? Un herrero, sí. Los picaportes los hace siempre un herrero y tienen dos piezas. Una, la que lo sujeta por la parte de arriba a la puerta, y otra, lo que se llama el yunque de aldaba. Es decir, esa pieza fija en la puerta sobre la que golpea el picaporte, que es de hierro también. Ambas piezas tienen luego un bastidor o un clavo antiguamente alargado, que es lo que atravesaba la puerta, y era como los clavos de entonces, de los portones de aquella época. Hay que tener en cuenta que los picaportes, como aquellos clavos de los portones, eran piezas muy codiciadas y de alguna manera delataban la categoría de la gente que vivía en esa casa. Por eso eran muy codiciadas y había gente que trataba de robarlas. Pero lo que no se sabe es que esas piezas tenían un bastidor, un hierro que atravesaba, una punta, y luego una vez que atravesaba la puerta se doblaba como si fuese un anzuelo, y se clavaba esa punta en la puerta. En la puerta, pero por la otra parte. Por la otra parte, de tal manera que si tú querías sacarla, lo que hacías era clavarla todavía más, sin darte cuenta. Con lo cual era muy difícil robar ni un picaporte, ni un clavo, ni cualquier otro tipo de herraje de los que había en las puertas. De modo que un picaporte es una oda al ingenio humano bien hecho, ¿eh? Sí, además lo mires desde donde lo mires. E incluso, claro, bueno, nuestros oyentes tienen que saber que cuando hacemos este programa estamos en Pamplona, y que en Pamplona, claro, es una ciudad, pero aún y todo la parte antigua todavía conserva picaportes. Sí. Claro, cuando una persona iba a llamar, dices, claro, un edificio de pisos, ¿quién sabe a quién le están llamando? Ya. Pues por eso, cuando una persona iba y quería llamar al primer piso, daba un golpe. Si querías llamar al segundo, pom, 2 golpes. Al tercero, lo menos 3 golpes y así sucesivamente. Vale. Normalmente no había pisos de más de 3 pisos, no había edificios de más de 3 pisos o de 4, como mucho. Pero sí se puede decir que el picaporte es un elemento más rural que de ciudad, ¿no? Sí, en general sí, sobre todo porque en las ciudades prácticamente está desapareciendo. Son muy pocos sitios. En las partes antiguas de las ciudades todavía se conservan algunos picaportes. Sin embargo, en los pueblos son todavía muchos los que quedan. Muchos. Y si observamos, en los pueblos deshabitados, lo primero que se roba, cuando ya se han quedado vacíos y llega alguien ahí, son los picaportes y los clavos. Pero no habíamos quedado en que eran inrobables. Pero una vez que tienes la puerta a tu disposición, ya te preocuparás de deshacer la madera. Pues es de lo primero que se roba. No me atrevo a decirte lo primero, porque lo primero suele ser entrar a la iglesia, que alguna vez lo hemos hablado, y levantar el suelo en busca de aquellas sepulturas que había en las iglesias. Porque antes se les enterraba igual con un diente de oro o con algo de valor. Un objeto de valor que les acompañase en su viaje a la eternidad. Y eso se busca mucho. Pero los picaportes son siempre muy codiciados. Muy codiciados. Pero eso, ¿qué valor tiene en caso de ser robado? ¿Se pueden vender? Bueno, los anticuarios andan detrás de este tipo de piezas porque tienden a desaparecer, y en el peor de los casos, es decir, es una pieza de hierro con un peso importante y eso como chatarra ya vale lo suyo. Pero chatarra, sí, pero sería un desperdicio venderlo como chatarra. Es decir, ahora mismo hay una demanda muy importante a nivel de anticuarios de este tipo de piezas. Pero bueno, yo creo que es más propio como pieza de museo, ¿no? ¿O cómo lo ves? Evidentemente son piezas de museo, sobre todo si los vemos desde la manualidad, es decir, desde el trabajo del herrero. Los vemos como les han hecho marcas, a veces como estrías, otras veces con alguna inscripción, a veces con las siglas
de la casa. Es decir, hay determinados elementos, y ya no te digo nada si nos metemos en los zoomorfos, la cabeza de un perro, la cabeza de un lobo. Esos ya son obras de arte, ¿no? Esos son verdaderas obras de arte y ya te aseguro que hay maravillas en ese sentido. Qué maravillas. Pues yo no sé, lo bonito de este tema es que todavía no ha desaparecido del todo. Porque muchas veces nosotros aquí en este programa hablamos de oficios, de cosas que componen la etnografía y que son patrimonio de alguna manera inmaterial, pero porque queremos conservarlos ya que están desapareciendo. Sin embargo, esto todavía por lo menos tenemos algo tangible. Exacto. Todavía existe. Todavía existen. Todavía hay muchos. Todavía se emplea para la función que... Eso es, se siguen empleando para la función para la que han sido creados, pero lo que sí desaparece, y prácticamente lo podemos ya casi dar por extinguido, es el oficio de herrero en su manualidad, en la parte artesana de hacer este tipo de elementos. Ya no se piden estas cosas. Hoy, cuando alguien se hace una casa en el pueblo, se pone el timbre, el portero automático, como mucho, pues lo más innovador es con una pantalla donde cuando llamas, el que está dentro coge el telefonillo y te ve que estás allí y ya ve quién es. Ya. O sea, esas Ya no sale a la ventana a verte quién eres. ya no salen a preguntarte Norda. Norda. Bueno, pues esto es un tema muy interesante, un tema etnográfico. Y aprovecho yo, desde luego, para animar a todas aquellas personas que tengan un picaporte o una aldaba en su casa, en el pueblo, que la conserven. Que la conserven. Sí, ese tipo de elementos son al final lo que nos dan identidad y, sobre todo, si nos paramos a pensar fríamente, los que nos conectan con todas las generaciones anteriores que han vivido en esa casa. Los picaportes de alguna manera son testigos mudos de la historia, ¿no? Sí. Por eso alguna vez me ha tocado a mí pues, hacer algún reportaje sobre los picaportes y juegas un poco a imaginar ese picaporte, qué tipo de mensajes ha escuchado cuando alguien lo ha utilizado para llamar a la persona que está dentro de la casa, ¿no? Que vengo a ver si tenéis unos huevos que nos hemos quedado porque las gallinas llevan una temporada que no ponen. Oye, a ver si está fulanito que se ha caído tal y a ver si puede ayudar a levantarle. Oye, ¿habéis ido a la huerta a tal sitio? ¿Habéis visto las yeguas en algún campo por ahí? Cada uno tiene una historia detrás de cada llamada, unas con más urgencia que otras son simplemente para chismorretear un poco, otras, cada una es una historia. Bueno, jugar es darle a la imaginación, sí, porque los propios picaportes, lástima que no te lo pueden contar, ¿no? Igual ahora con lo de la inteligencia artificial y esas cosas, tal vez algún día, no sé, a lo mejor lo consigamos. No lo sé. Bueno, Fernando, pues gracias por contarnos todas estas cosas, como siempre, tan interesantes. Te esperamos dentro de 2 semanas. Buenas noches. Muy buenas noches. Navarra@radiomaria.es. Navarra, en Radio María. Volvemos el 24 de agosto. Hemos rescatado parte de una entrevista testimonio al padre Diego Jiménez Salinas, emitida en 2019. Hemos tenido jotas con Elena Leache y nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Gualde, nos ha hablado de los picaportes, los instrumentos de hierro empleados para llamar a la puerta. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, y su estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa, pueden pedirlo en el 91 822 8010, 91 822 8010 o descargárselo de la web de Radio María en la sección podcast. Hasta dentro de 2 semanas. Que sean felices. Muy buenas noches. Y así finaliza en Radio María, Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.